En asiento, hermanos. Estamos a 4 días de la Nochebuena, la víspera de Navidad. Ahora es el tiempo en el que como bolivianos, ¿no? Tomamos para celebrar, ¿no? En otros países el 25 es la celebración, pero nosotros estamos siempre esperando, ¿no? hasta que sean las 12 de la noche, a veces para comer o para felicitarnos, para pasar un tiempo como familia. Y creo que es un tiempo que ha ido tal vez cambiando, ¿no? Con el tiempo la idea de festejar la Navidad ha ido tal vez tomando otro significado, ha tenido un enfoque tal vez que era religioso a un enfoque más mercantilista. Muchos tal vez han cambiado el nacimiento que había de pastores con burritos, vaquitas, ovejitas, José, María y Jesús, por un trineo que está alado por renos, elfos haciendo regalos, muñecos de nieve y un simpático personaje con una gran barba y con una abultada pancita. Muchos tal vez tomamos mucho tiempo para hacer preparativos y tal vez en este año la cena de Navidad hemos pensado en hacerla muy reducida. Estamos pensando en la familia más cercana, pero eso no quita la necesidad de pensar tal vez en una picana o en un pavo relleno. Yo hasta que conocí a Karina y nos casamos nunca había comido lechón en Navidad, pero ella me decía que era algo típico en su casa. No estamos pensando tal vez otra comida que sea tradición de nuestra familia. Posiblemente estamos pensando que luego de este culto tenemos que ir a buscar regalos. O tal vez ya los tenemos, estamos pensando en qué le vamos a regalar a nuestros hijos, qué les vamos a regalar a nuestra esposa, a nuestro esposo, qué vamos a regalar a nuestros padres, a los abuelos o a las personas que tenemos más cerca. Pero saben, en esta mañana quisiera que podamos pensar en el verdadero significado de la Navidad. Entonces quisiera que podamos ver por qué se encarnó Jesús. Y es de lo que estábamos cantando en esta mañana, estas dos canciones, este villancico que cantamos al principio y luego esta canción, hablan de por qué Jesús se encarnó, por qué Dios se hizo hombre. Y es hermoso leer los pasajes en la Biblia acerca de cómo sucedió esto. Me encanta el relato de Mateo en el que nosotros podemos leer cómo el Señor anunció el nacimiento de Jesús a José a través de un ángel y luego también un breve relato de cómo nació Jesús. También podemos ver en este evangelio cómo los magos del lejano oriente llegaron a visitar a Jesús. En el evangelio de Lucas podemos ver también el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Luego el nacimiento mismo de Jesús. Y también podemos leer uno de los relatos que más me emocionan en este evangelio y en la palabra, que es el anuncio de los ángeles a los pastores que estaban ahí en los campos cuidando a sus ovejas, para que ellos vayan a ver al Salvador tan esperado que había nacido en Belén. Ahora, sin embargo, para responder a la pregunta ¿por qué Jesús se encarnó? Vamos a tomar un pasaje diferente a los típicos navideños, que se encuentra en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15.
Entonces vamos a la primera carta a Timoteo, al capítulo 1, al versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y voy a leerlo una vez más porque quiero que tengamos este pasaje en mente. Dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo escribe a Timoteo esta primera carta luego de encargarle a Timoteo que se quede en la ciudad de Éfeso para que pueda trabajar con los hermanos de la iglesia en esa ciudad. Había muchas cosas que se tenían que ordenar en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le dice: por favor, Timoteo, quédate en la iglesia de Éfeso. Y este versículo, el versículo que acabamos de leer, se encuentra dentro del contexto en el que Pablo estaba escribiendo acerca de cómo el Señor cambió su vida. Y dice el versículo, comenzando este versículo, dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Ahora, ¿qué quería decir Pablo con esto? Saben, me gusta la forma en que William Barclay traduce y parafrasea este versículo y dice así: este es un dicho del que nos podemos fiar y que estamos totalmente obligados a aceptar. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Saben, la predicación más sencilla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se resume en esta oración: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces vamos a ver en este pasaje 3 aspectos en cuanto a la pregunta que es el título de este mensaje: ¿por qué se encarnó Jesús? Y eso nos va a ayudar a entender de forma clara lo que nosotros celebramos en la Navidad. ¿Por qué se encarnó Jesús? ¿Por qué tuvo que venir al mundo? ¿Y por qué nosotros celebramos la Navidad? Y vamos a ver primero la acción como tal, es decir, ¿por qué nació Jesús? Luego el propósito, es decir, ¿para qué nació Jesús? Y por último, la reacción ante Jesús, el Dios encarnado. Entonces, comencemos con el primer punto, que es la acción. ¿Por qué nació Jesús? Pablo dice, de nuevo: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Jesucristo vino al mundo. Ese es el centro de nuestra celebración, el nacimiento de Jesús. Ahora, Jesús no vino al mundo como una persona adulta bajada directamente del cielo. No llegó como un espíritu que vino a ocupar un cuerpo adulto, un cuerpo mortal. Lo que la palabra nos dice es que Jesús vino al mundo por la obra de Dios. Todos podemos recordar los relatos de los que hablé al principio de esta prédica, que están en Mateo y están en Lucas. Dios envió a sus ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque saben, esa fue la promesa desde el principio. Ya desde Génesis, el capítulo 3, versículo 15, Dios dijo
que un descendiente de Adán y Eva, nacido de mujer, tendría la victoria final sobre Satanás. Y los seres humanos pusieron su esperanza en esa promesa, en la promesa de que un día alguien iba a nacer para poder dar salvación a las personas. El Señor le dijo a Abraham que en su descendencia la humanidad recibiría bendición. Esa bendición que las personas estaban esperando. Y esa bendición era poder reconciliarse con Dios. Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, el versículo 16, dice: ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, y no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Es decir, desde el principio, el plan de Dios fue que el Salvador naciera como un ser humano. Fue que esa persona que iba a salvar a todos nosotros, a todos los que creemos en Él, naciera de una mujer. Ahora, lo que la palabra nos dice, que Jesús fue concebido de una forma sobrenatural en el seno de María. Y ese ser pasó 9 meses en el vientre de su madre, como cualquier otro ser humano. Y un día nació. Y saben, eso es lo que se celebra en la Navidad, que Jesús vino al mundo por voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo. Jesús fue concebido en María. Él no fue el resultado de la planificación de los seres humanos. No vino como el resultado del amor entre un esposo y una esposa. Ahora, con esto yo no quiero decir que fue un embarazo no deseado. Saben, he estado escuchando y he estado leyendo en algunos lugares en Facebook que la gente dice que era un embarazo no deseado. Y no estamos diciendo eso. Cuando el ángel del Señor terminó de escuchar el mensaje que Dios le había enviado y que le dijo: tú vas a concebir del Espíritu Santo y va a haber un ser en tu vientre, ella dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, desde ese momento María sabía que Jesús iba a estar en su vientre. Y ella estaba esperanzada y deseosa de poder tener a ese niño. Y cuando José fue avisado de que Jesús iba a nacer de la que iba a ser su esposa, él la tomó y la cuidó y estuvo con ella y luego cuidó del bebé. Entonces, María y José estaban completamente conscientes y dispuestos a ser utilizados por el Señor en el cumplimiento de su perfecto plan. Y llegó el tiempo del nacimiento de Jesús. Y entonces el bebé nació y fue envuelto en pañales y fue amamantado y recibió el amor que recibe un bebé. Y creció y fue cuidado por sus padres, José y María. Y en su momento él adquirió un oficio, el oficio de José, que era carpintero, y caminó como uno de nosotros, entre las personas de su tiempo, como cualquier otra persona. Entonces, como dice Pablo en el versículo que hemos leído al principio, en 1 Timoteo 1:15, Jesús vino al mundo. Pero no vino al mundo solo para ver cómo era la vida en el mundo. No quería solo experimentar lo que nosotros vivimos,
Saben, no sé, seguro han visto en algún momento esos programas donde el dueño o el jefe de una empresa toma el lugar con sus empleados, ¿no? Va y comienza a trabajar como uno de sus empleados. Uno de esos programas se llama Jefe Encubierto, ¿no? Que está en uno de los canales de Discovery, ¿no? Donde el jefe de una empresa se disfraza y se pone a trabajar junto con uno de sus trabajadores o se pone a trabajar con todos sus trabajadores para saber qué es lo que está pasando en su empresa. Y así muchas veces se entera de los problemas de los que no tenía ni siquiera idea. Pero ¿saben qué? Ese no es el caso de Dios. Porque Él sabe exactamente lo que está sucediendo en su creación. La palabra dice que Él conoce incluso todos nuestros pensamientos, conoce todo lo que nosotros estamos pasando. No se le ha escapado nada de sus manos. Él sabe en los problemas que estamos, Él sabe tal vez las alegrías que tenemos, Él sabe lo que estamos viviendo. Incluso cuando David escribe el Salmo 139 en el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Él sabe incluso lo que estamos pensando. Él sabe lo que vamos a decir. Él sabe absolutamente todo. Entonces, el Señor no tuvo que encarnarse para ver cómo era sentirse parte de su creación, porque Él lo sabe. Y tampoco vino simplemente para mostrarnos cómo teníamos que vivir. Muchas personas piensan que Jesús es simplemente un buen ejemplo para nosotros. Toman a Jesús como un gran maestro. Como algunas personas en su tiempo, muchos se acercaron buscando la sabiduría que Jesús les podía dar. El joven rico le dijo, maestro bueno. Es decir, muchas personas veían que tal vez Jesús era un muy buen ejemplo. Y también hay muchas religiones en el mundo que toman a Jesús como un buen ejemplo. Incluso el Islam lo toma como uno de los profetas. Toman a Jesús como un buen ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque veían su integridad y veían su sabiduría. Y obviamente podemos decir que Jesús era íntegro. Es más, Jesús era perfecto. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:15, en 2 Corintios 5:21, que Él no pecó. Y Jesús vino al mundo, pero no simplemente para darnos un buen ejemplo. Entonces, si Jesús vino al mundo y no fue para enterarse de cómo estamos o ver cómo es ser parte de su creación y tampoco vino a ser simplemente un buen ejemplo, ¿por qué se encarnó? ¿Por qué se encarnó? ¿Cuál fue el propósito? Entonces vamos ahí al segundo punto. Volvemos a leer el pasaje. Dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Saben, el propósito es claro. Jesús es el Salvador. Jesús vino para salvarnos. Esa es de nuevo la promesa que Dios dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Esa promesa dice que la simiente, es decir, la descendencia de la mujer, salvaría a la humanidad de su condición. Eso es lo que el Señor dijo a través de todo el Antiguo Testamento. Iba a llegar una persona que salvaría a la humanidad de la condición en la que está. Y saben, eso es lo que estuvieron esperando personas de todas las épocas a través de la palabra de Dios.
Podemos ver personas ya en los tiempos de Jesús como Simeón, que como dice en Lucas 2, él esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Mesías del Señor. Es decir, al Salvador que el Señor iba a proveer. O como Ana, que cuando llegó y vio a Simeón alzando al bebé en sus brazos, lo que hacía era dar gracias a Dios. Y dice Lucas que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, había gente en Jerusalén esperando lo que Dios iba a hacer. El Señor estaba preparando los corazones de las personas para escuchar acerca del Salvador. Pero ¿por qué Jesús tenía que salvar a los pecadores? ¿Por qué tenía que ser ese el propósito de Jesús? ¿De qué tenían que ser salvados los pecadores? Y tal vez la pregunta tiene que ser más inclusiva. ¿De qué tenemos que ser salvados los pecadores? Saben, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. No hay hombre en la tierra que haga lo bueno y no peque. Nadie puede decir que es justo y que nunca ha pecado. Nadie en este salón puede decir que nunca ha pecado. Nadie. Todos estamos en esa misma condición. Todos nacemos en esa condición. Todos somos pecadores. ¿Saben? Y somos pecadores. Entonces, al ser pecadores, pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Y quiero que entendamos bien esto. No sé si se entiende, pero a ver, voy a explicar. Por ejemplo, si yo soy auditor, puedo hacer una auditoría, ¿no? Es decir, tengo que tener el título de auditor, tengo que estar inscrito en el colegio de auditores, tengo que tener un carnet que acredita que yo puedo hacer una auditoría. Tengo la preparación y tengo el respaldo para hacerlo. Es diferente que yo piense que porque yo hago una auditoría me convierto en auditor. No es así, ¿no ve? Es decir, no valdría la auditoría que estoy haciendo. O, si soy un médico, yo puedo atender pacientes y puedo recetar medicamentos y puedo operar. Pero no porque yo dé consejos de medicina o porque yo le recete a alguien algo, me hago un médico. Es exactamente lo mismo. Es de la misma forma. Yo no soy pecador porque practico el pecado. Yo practico el pecado porque yo soy pecador. Esa es mi condición desde que yo nazco. Esa es la condición en la que todos hemos nacido. Si yo peco es porque soy pecador. Como humanidad, somos pecadores. Practico el pecado porque soy pecador. Y como somos pecadores, lo que sale de nosotros es pecado. Lo peor de todo es que dice la palabra que en esa condición de pecadores estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y no alcanzamos, es decir, estamos fuera, estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. O como dice en Isaías en el capítulo 59, el versículo 2, que nuestras iniquidades son las que han hecho separación entre nosotros y Dios.
Y nuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro de nosotros para no escuchar. Nuestra condición de pecadores nos ha separado de Dios. O tal vez deberíamos decir que por nuestra condición Dios nos ha separado de Él. En el jardín del Edén, Dios sacó a Adán y Eva del jardín. Y dice que puso ángeles y una espada incandescente que se movía en toda dirección. Dios había quitado al hombre de su presencia. Y bueno, al hombre realmente en su momento ya no le importó. Pero lo peor de todo es que la palabra nos dice que el pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga desde el principio. El Señor les advirtió a Adán y a Eva y le dijo a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día que el hombre peque, iba a morir. El alma que peque, esa morirá. Es decir, de ahí en adelante, toda la humanidad quedó manchada. La paga por el pecado es la muerte. Entonces, por eso Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. ¿Por qué se encarnó Jesús? Porque Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, estaba proveyendo salvación. Pero, ¿acaso es tan grande el problema que nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos perdone? ¿Acaso es tan complicado esto? ¿Acaso nosotros no podemos hacer algo para reconciliarnos con Dios? ¿Por qué Jesús tenía que venir? ¿Por qué teníamos que tomar ese tipo de medidas? ¿Saben qué? Podemos pensar que tal vez no somos tan malos como otros. Nosotros tenemos pecados menores. Al fin y al cabo, no somos asesinos. No somos ladrones o no somos blasfemos. Somos mejores que ese vecino que tal vez golpea a su mujer o que no llega 3 o 4 días a su casa por beber. No somos tramposos en la universidad o en el colegio. Somos muy cumplidos en el trabajo. Incluso somos buenos con los necesitados. Somos compasivos. Vemos de compartir lo que tenemos. Hacemos buenas obras. Estamos dispuestos a ayudar. ¿No considera Dios nuestra bondad para que pueda anular nuestros errores? Porque bueno, no nos gusta decir que eso es pecado. Saben, la palabra de Dios en Santiago 2:10 dice que cualquiera que guarda la ley, pero la ofende en un solo punto, se hace culpable de toda. Solo basta un pecado para que veamos que somos transgresores de la ley de Dios. Solo basta un pecado para entender la condición en la que estamos, que somos pecadores. Todos somos pecadores y todos merecemos la paga por nuestro pecado. Por eso se encarnó Jesús. Por eso nació como un bebé. Por eso Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores. Esa es nuestra celebración en Navidad. Jesús vino al mundo, Jesús nació para que por medio de Él seamos salvos.
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Como vimos al principio, hay una acción. Cristo Jesús vino al mundo. Hay un propósito para salvar a los pecadores. Y saben, hay una reacción. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. La reacción de Pablo fue reconocer su condición. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo entendió la condición en la que estaba y se veía como el primero de los pecadores. Pablo entendió la condición en la que estaba. Él no estaba mirando el pecado de los demás. Él estaba viendo su pecado frente a Jesús. Fue confrontado con su realidad. ¿Saben? Y esa situación cambia nuestra perspectiva. Cuando yo miro mi pecado en comparación con el pecado de los demás, yo siempre busco la ventaja. Siempre me voy a comparar con alguien que tiene un poco más de pecado que yo. Nunca me voy a comparar con uno mejor, ¿no ve? Porque quedo mal. Siempre me voy a comparar con el peor. Cuando nos reclaman de algo, ¿no? Ah, claro, vos nunca consideras. Pero yo hago esto, claro, a ver, míralo al marido de tu amiga. Es un borracho. Y vos no estás agradecida con el Señor por el hombre que te ha dado. Siempre tratamos de buscar a la persona peor. Siempre voy a tratar de compararme con alguien que tiene más problemas que yo. Además voy a tratar de resaltar mis virtudes. Lo que queremos siempre es bajar la barra. Así podemos mirar de arriba y entonces aplacamos nuestra conciencia. Y cuando la barra está baja, más bien podemos resaltar lo que somos y minimizar nuestros problemas. Pero cuando yo me comparo con la perfección de Jesús, con el estándar de Dios, estoy en problemas. Porque no puedo llegar ahí. Cuando veo mi vida en el espejo de Cristo Jesús, solo puedo ver que soy el primero de los pecadores. Ya no tengo la posibilidad de decir, pero en esto yo soy mejor. Porque nunca mis virtudes van a ser mayores a las de Cristo. Y nunca podré ver maldad en Jesús. Posiblemente podemos engañar a las personas y mostrarnos mejor de lo que realmente somos. Pero cuando el Señor obra en nuestra vida, hacemos un análisis sincero y sabiendo lo que realmente somos delante de Él, nos vemos tal cual somos, como el primero de los pecadores. ¿Saben? Eso es pobreza de espíritu. Y es la pobreza de espíritu de la que habló Jesús en el Sermón del Monte, en la sección de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre que reconoce que es pobre espiritualmente, que no tiene nada para ofrecer al Señor, que está en una bancarrota espiritual y que necesita ser rescatado, es el hombre que entiende que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y se ve como el pecador número 1 en la lista. Pero ¿por qué es tan difícil reconocer nuestra situación? ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender esto? Porque como dije hace un momento, somos pecadores.
Es parte de nuestra naturaleza. Está en nuestro ADN, si ustedes quieren, en nuestro ADN espiritual. El pecado ha contaminado hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso, en la condición en la que estamos, no podemos reconocer que estamos mal. Entonces Pablo, cuando le escribe a Timoteo esta carta, los versículos previos al versículo que hemos leído, en los versículos 13 y 14, dice: a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia. Siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Saben? Dios mismo tuvo que actuar en la vida de Pablo para que llegara a estar convencido de su condición de pecador. Antes él pensaba que podía agradar a Dios por el cumplimiento de la ley, llevando una vida de acuerdo a una religión, a su religión. Pero en la misericordia y en la gracia de Dios, el Señor obró a través de su Espíritu para que llegara a la convicción de que tenía necesidad del Salvador. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y el Señor tal vez ya ha hecho con nosotros. El Señor tiene que poner convicción de pecado, de justicia y de juicio en nosotros a través de su Espíritu Santo, para que nosotros nos demos cuenta que somos los pecadores número 1 en la lista. Y con esa convicción, lo único que nos queda es pedir que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores. Y Él hace su obra en nosotros para que podamos llegar a tener convicción de nuestra condición y podamos ver la necesidad que tenemos de salvación. ¿Saben? Por eso es tan importante celebrar la Navidad. Por eso es tan importante para los que hemos creído en Cristo Jesús celebrar la Navidad. Porque recordamos que Él se encarnó con un propósito. Ese propósito fue llevarnos a la salvación. Ahora, la pregunta en este momento para nosotros es: ¿ese es el centro de nuestra celebración de la Navidad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús nació. Cristo Jesús vino al mundo. Él actuó, llevó a cabo el plan que tenía desde un principio. Ese plan tenía un propósito: salvar a los pecadores. Ahora, lo importante es ver cuál es nuestra reacción. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a la predicación de la palabra de Dios? ¿Saben? Vuelvo a leer cómo comienza el versículo. Dice: fiel es esta palabra y digna de aceptación. Puede ser que en este tiempo en el que se acerca la Navidad, el Señor quiere que esta palabra toque tu corazón y sea el tiempo de Dios para tu salvación. Y lo único que tienes que hacer es pedirle a Jesús que sea tu Señor y Salvador. Y para los que ya hemos sido alcanzados por el Señor,
no dejemos de predicar esta palabra fiel y digna de aceptación a las personas. Porque ese es el verdadero significado de nuestra Navidad. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y para mostrarnos esa necesidad que tenemos de Él. Quiero que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y que tomemos un tiempo. Si tal vez tú no has conocido todavía a Cristo como Señor y Salvador, es el tiempo que puedas decirle: Señor, reconozco que soy pecador y quiero que me salves. Quiero que seas el Señor de mi vida. Y que todos podamos vivir recordando esto. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos entender de una forma clara por qué Jesús se encarnó. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de todas las personas que están escuchando o han escuchado este mensaje, para que puedan conocerte como Señor y Salvador. Te damos gracias porque podemos celebrar, podemos recordar este tiempo. Este tiempo tan lindo, Señor, en el que recordamos que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén.